por encargo de la Dirección del Control del Cáncer, del Departamento de Educación y el Departamento de Cirugía de Tórax, y siguiendo con el cronograma de las exposiciones del mes, eh, hoy día le toca al doctor Alberto de la Guerra Pancorbo. Él es médico asistente del Departamento de Cirugía de Tórax y nos va a dar una charla sobre signos y síntomas del cáncer de pulmón. Adelante, doctor. Ok, muchas gracias, Octavio. Bueno, me ha tocado hablar sobre los síntomas y signos de cáncer de pulmón. Como en todas las enfermedades, sobre todo en el cáncer, no todos los signos y síntomas son específicos. Pero lo importante en esto es hacer un buen examen físico y una anamnesis correcta. ¿En qué es importante en el cáncer de pulmón? En el cáncer de pulmón es importante tener los antecedentes del paciente, sobre todo dos antecedentes que son muy importantes, que son las enfermedades previas, entre ellas el EPOC, que está relacionado directa o indirectamente con el cáncer de pulmón. ¿Por qué razón? Porque algunos dicen que el EPOC y el cáncer de pulmón van juntos porque son causa del tabaquismo. El otro es el tabaquismo, y en el Perú, sobre todo, no solo el tabaquismo, sino la exposición ocupacional o la exposición a otros tipos de cancerígenos, como son el humo de leña. En este país solamente un 60% tiene antecedente de tabaquismo de los pacientes con cáncer de pulmón. Entonces y sobre todo que hay muchas mujeres que no fuman que vienen a la consulta con cáncer de pulmón y cáncer de pulmón avanzado. Cuando uno hace la anamnesis se encuentra que estas pacientes han tenido antecedentes de exposición prolongada a humo de leña en espacios cerrados. Ahora, los síntomas y signos del cáncer de pulmón, si bien algunos son específicos, otros no lo son, se deben a 4 factores. Primero, el tumor primario, como vamos a ver. Segundo, a la extensión intratorácica del tumor y después a la metástasis extratorácica. Es decir, están relacionados directamente con el TNM, es decir, la clasificación internacional de tumores. Y hay una parte de estos síntomas que son mucho más complejos y más difíciles de explicar por ellos, que son los no atribuibles directamente al TNM. ¿Cuáles son? Los síndromes paraneoplásicos, como vamos a ver. Esta es una revisión de miles de casos en los Estados Unidos, lo he sacado del libro Lung Cancer de la última edición, donde se ven los síntomas que se suelen encontrar en los pacientes con cáncer de pulmón. Entre ellos está a la cabeza la tos. La tos es de lejos el síntoma más frecuente en cáncer de pulmón. El otro es la disnea, la pérdida de peso. La pérdida de peso no la voy a explicar en este caso, pero está relacionado con varios factores. Primero, pacientes que tienen dolor, que tienen tos exigente, continua, que tienen disnea, que tienen dolor y que tienen hemoptisis, obviamente no van a alimentarse de manera adecuada. Esa es una. La otra está asociada a otros factores, como el factor de necrosis tumoral que se ha encontrado hace varios años, que causa que el paciente se adelgace y que está presente en la mayoría de los tumores, no solo en el cáncer de pulmón. Acá, esta es una recopilación de 4.000 casos en el INEM. Estos son los síntomas que como pueden ver, varían un poquito. Nosotros tenemos más dolor torácico que en los pacientes americanos. ¿Por qué? Probablemente porque nuestros pacientes llegan con cáncer mucho más avanzado. Como ustedes pueden ver, los asintomáticos en los americanos es alrededor del 5% y actualmente hasta el 10%, y en algunos países llega hasta el 30%, como Japón, porque hacen screening. Nosotros no hacemos screening, no tenemos la cultura de la prevención. Entonces, los pacientes asintomáticos entre nosotros ahorita debe estar llegando al 3%, la tos es muy frecuente, el dolor torácico, la disnea, la disfonía. Hemos tenido muchos pacientes con síndrome obstructivo de vena cava superior que no se ven en los pacientes americanos. Eso debido a tumores avanzados. Y tumor cervical en el 2.3%. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes, más comunes del tumor primario? Son 3, la tos, la hemoptisis y la disnea. Entonces, la tos, acá podemos ver una pieza operatoria de una neumonectomía, podemos ver un tumor central ocupando el bronquio principal. Entonces, la tos es la más común de todas. En el 50% de los pacientes con cáncer de pulmón se encuentra tos de inicio. Pero en los pacientes no tratados o con enfermedad avanzada progresiva se va a encontrar en casi el 100% de los pacientes. Entonces, la tos es uno de los síntomas que nos debe preocupar. Y hay que hacer la diferenciación en el Perú, sobre todo de la TBC, que también es un producto de tos crónica, y de otro problema. Los pacientes con cáncer de pulmón generalmente tienen antecedentes de haber sido expuestos a humos, ¿no es cierto? Y sea de tabaco, o sea de humo de leña, etcétera. Estos pacientes tienen tos crónica también y van a desarrollar EPOC. Entonces, hay que diferenciar estos casos. Casos de EPOC, casos de pacientes con
cáncer de pulmón y cáncer con pacientes con tuberculosis. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Debido al tumor primario son la neumonitis post-obstructiva o obstructiva y el tumor central. Las otras son las metástasis múltiples y el derrame pleural, como veremos después, ¿no? En estos casos, la codeína resulta una buena medicina paliativa hasta que se trate de la causa, que es el tumor subyacente o el derrame. La hemoptisis. En cuanto a la hemoptisis, pues generalmente es de leve a moderada en el 90% de los casos. En estos casos es suficiente con antitusígenos y algunas otras medicinas que nosotros usamos para evitar el sangrado. Ahora, si la hemoptisis es severa, generalmente es mortal. El paciente muere en minutos. Debido a que las causas más frecuentes son el tumor central, que generalmente no causa, salvo que haga una erosión muy grande de la arteria bronquial, ¿no? Y que cause una hemorragia masiva. Generalmente este sangrado es crónico, anemizante en algunos casos, pero no lleva a la muerte directamente. Pero hay otros tumores que pueden llegar a ser una fístula vascular, sobre todo en los grandes vasos, las arterias pulmonares, las venas, cuando infiltran y pueden romper el vaso, si hay comunicación con el bronquio. Esto es mucho más raro, pero generalmente mortal. ¿Qué se hace en estos casos de tumores centrales, por ejemplo, que tienen hemoptisis crónica? En estos casos se hace una arteriografía y se puede tratar de entrar a la arteria y poner coils. Ahora, la disnea. La disnea es el otro síntoma más frecuente y se encuentra en un 60% de los casos. ¿A qué se debe la disnea? La disnea se debe principalmente al tumor primario cuando hay pérdida del espacio alveolar. Obviamente, mientras más grande sea el tumor, menos capacidad pulmonar vamos a tener. Por lo tanto, va a haber disnea, que es progresiva generalmente. La disnea característica es progresiva. Cuando es súbita la disnea, debemos pensar en embolismo pulmonar, que es una de las cosas que tenemos que pensar en pacientes con cáncer de pulmón, sobre todo en los de células pequeñas, desarrollan más rápidamente embolia pulmonar. También cuando hay efusión pleural, sobre todo si es masiva. Generalmente no son súbitas, pero puede haber efusiones pleurales y la efusión pericárdica, ¿no? Los otros casos en los cuales podemos encontrar, que son más raros, es la hemoptisis con aspiración, pero tiene que ser moderada, severa, ¿no? En los casos que hay neumonías, las neumonías por atelectasia posobstructiva o por obstrucción completa del bronquio, ¿no? Entonces la disnea se puede desarrollar en cualquiera de esos casos y generalmente se presenta en casi todos los pacientes con cáncer de pulmón avanzado. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que podemos ver en pacientes que tienen, por la enfermedad localmente avanzada? Hemos visto los que son debidos a T solamente, ¿no? Los que son debidos a T, como hemos visto, los más frecuentes, pero también tenemos los que se deben a la extensión del tumor, es decir, no solo al tamaño del tumor, sino también a la extensión del tumor, compromiso de otras estructuras dentro del tórax y a los ganglios mediastinales, sobre todo a los ganglios mediastinales, más que a los ganglios N1, los ciliares y los lobares, sublobares. Esos generalmente no causan síntomas, salvo que el N10, el grupo 10, sea muy grande y produzca obstrucción completa del bronquio. Eso es raro. Más bien, lo que hace un ganglio en el grupo 10 muy grande, lo que va a hacer es que se necesite una neumonectomía para poder retirar todo el ganglio. Pero generalmente, antes de entrar a la cirugía, no causa ¿cómo se llama? Una sintomatología tan aparatosa, perdón. Entonces, dentro de esto vamos a tener el dolor torácico, el síndrome obstructivo de vena cava superior. Tenemos muchos más síntomas, estoy hablando de los más comunes y los que vemos en la práctica diaria. La disfonía y la disfagia, el derrame pericárdico y el derrame pleural. El dolor torácico se presenta en 40% de los casos y es de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque quiere decir que generalmente es inoperable el caso. Generalmente, no siempre. Generalmente porque cuando hay compromiso pleural, salvo que sea un T3 único que no tiene compromiso ganglionar, este paciente es operable. Y esos casos T3 son los llamados tumores del sulcus, por ejemplo, la mayoría de ellos. Las causas más frecuentes del dolor, como sabemos, el parénquima pulmonar se dice que no tiene inervación y que no duele. Entonces, por lo tanto, debemos pensar que es por compromiso pleural, por invasión de la pared torácica, intercostales, músculos, costillas, y compromiso mediastinal, que también tiene inervación. En cualquiera de esos casos, como puede usted suponer, el caso es de mal pronóstico, probablemente sea un T4 o
un estadio avanzado. Ahora, la disfonía, ¿a qué se debe la disfonía? La disfonía no es poco frecuente, es bastante frecuente, la vemos mucho en la consulta, sobre todo pacientes en la primera consulta. Es debido al compromiso del nervio laríngeo recurrente. Y el nervio laríngeo recurrente tiene un recorrido mucho más largo en el lado izquierdo, donde da la vuelta al nivel del callado de la aorta. En el callado de la aorta tenemos que está cerca, donde está el lóbulo superior, y por eso generalmente los tumores grandes que se salen de la pleura, que invaden la pleura visceral y se extienden a través del tórax hacia esa zona, pueden causar compresión o infiltración del nervio laríngeo recurrente, e inclusive en esa misma zona también encontramos otros nervios que el nervio frénico puede producirse parálisis del nervio frénico, que es muy, la radiografía es muy evidente, porque como sabemos, el hemitórax derecho e izquierdo es más bajo que el derecho porque no está el hígado. Entonces nos vamos a dar cuenta que si vemos una masa en esa zona y vemos que el hemidiafragma ha subido, hay parálisis del hemidiafragma, también podemos sospechar que ese es un tumor avanzado e incurable, es inoperable. Después, la otra causa, y es más frecuente aún, es los nódulos N2 de la ventana aortopulmonar, es decir, el grupo 5. El grupo 6 también podría estar comprometido y por contigüidad también meterse hacia eso, pero generalmente es el grupo 5 el que está comprometido, donde hace el asa y sube el nervio laríngeo recurrente. En el lado derecho es menos frecuente, cuando está comprometido el grupo 2, y también en esa zona, donde está comprometido el grupo 2, también puede haber parálisis del diafragma. Ahora, el síndrome obstructivo de vena cava superior. El síndrome obstructivo de vena cava superior no es muy frecuente actualmente. Cuando yo era residente por los 96, veía bastantes casos de vena cava superior, pero también veía bastantes casos de cáncer de células pequeñas, que se ven mucho menos frecuentemente ahora. Al menos los cirujanos casi no vemos, porque el tratamiento, salvo que sea nódulo único, el tratamiento no es quirúrgico, sino la sobrevida es muy pobre de 1 año. Síndrome obstructivo de vena cava superior dependerá del tamaño del tumor y la severidad, que puede llegar hasta una encefalopatía, puede ser debido al crecimiento rápido del tumor. Los tumores que son G3 indiferenciados tienen crecimiento más rápido, que es de muy mal pronóstico, y las causas más frecuentes son N2 bulky derecho, que es raro, como he dicho, el N2 bulky derecho de los ganglios paramediastinales, paratraqueales altos, son muy raros, ¿ya? Pero lo más frecuente es invasión de un T4 del lóbulo superior derecho. Eso sí he visto muchas veces. He tenido cirugías en las que simplemente el tumor se salía, en las cuales se ha podido resecar con partes mínimas de la cava, se puede resecar sin reconstrucción directa hasta el 50% de la cava, pero ese paciente no tenía síndrome obstructivo de vena cava superior. Cuando no hay síndrome obstructivo de vena cava superior, quiere decir que la infiltración es bastante agresiva, ¿no? Y que es bulky. Son masivas las infiltraciones. Bueno, el derrame pleural es una de las cosas que vemos muy frecuentemente. El derrame pleural, en esto vamos a ir un poquito más despacio, el 15% del cáncer de pulmones descritos tiene derrame pleural inicial. Es decir, son estadios 4. ¿Ah? Entonces, estos pacientes se presentan con disnea progresiva, signos de ortopnea, ¿no es cierto? Cuando el derrame es masivo cuando ocupa más del 50% del hemitórax, ¿ok? Y estos pacientes tienen también una posición antálgica, es decir, duermen sobre el lado del pulmón afectado para poder dejar que el otro se expanda normalmente. El 50% de todos los casos de cáncer de pulmón en algún momento van a desarrollar derrame pleural. Y no solo eso, sino que si estudiamos, hay un estudio me parece que son 10.000 autopsias hechas en diferentes pacientes, el derrame pleural puede llegar hasta más del 50% en todos los pacientes que fallecieron de cáncer, de todos los tipos de cáncer, mama, linfoma, etc. Entonces el derrame pleural maligno es muy importante. Saber del derrame pleural maligno, las causas, cómo se produce, es muy importante. Generalmente el derrame pleural maligno es unilateral, es muy raro que sea bilateral. Cuando es bilateral debemos sospechar de que la metástasis viene infradiafragmática, ¿ok? Generalmente cáncer de ovario, cáncer gástrico, cáncer hepático. Las causas más frecuentes son por invasión directa y
por obstrucción linfática. Por las metástasis es diferente. Acá tengo un esquema de anatomía pleural para ver la pleura parietal y la pleura visceral. ¿Ok? Cuando se produce el líquido pleural, normalmente nosotros producimos líquido pleural en 0.3 mililitros por kilo al día. 0.03 mililitros por kilo al día es una cantidad insignificativa que se reabsorbe normalmente. ¿Quiénes la reabsorben? Los capilares pulmonares en alguna cuenta, ¿no? Los capilares pulmonares, es decir, el intersticio pulmonar y los pulmonares y los linfáticos pulmonares. ¿Ok? Los linfáticos pulmonares y los linfáticos mediastinales. Y los linfáticos parietales son muy importantes. Entonces, ¿qué va a pasar? La pleura parietal es la que más absorbe el líquido pleural, ¿ok? Pero también tiene un juego muy importante en los linfáticos. No la pleura visceral, los linfáticos. Entonces, cuando vemos un tumor que afecta, como el cáncer de pulmón, que afecta la pleura, y si además vemos que afecta a los ganglios, el derrame será masivo más frecuentemente. Como algunos de ustedes saben, o si no lo saben, se los digo, generalmente los derrames por linfoma son masivos, ¿ok? Son masivos y duran mucho tiempo, es decir, el paciente puede estar con DREN hasta 15 días y en esos casos algunas veces la pleurodesis no hace efecto. Tenemos que esperar que actúe el tratamiento con quimioterapia para poder retirar el DREN. ¿Por qué? Porque todos los ganglios están tomados y el sistema linfático está obstruido. Entonces, en esos pacientes no hay forma de que se reabsorba el líquido. En cáncer de pulmón, ¿puede ocurrir eso? Sí. Entonces hay que tener en cuenta la anatomía de la pleura, la anatomía microscópica de la pleura para saber cuáles son las causas del derrame pleural. Ahora, el síndrome de Pankos lo vemos menos cada vez. El tumor del sulcus superior, que no es el síndrome Pankos, el tumor del sulcus superior produce el síndrome Pankos. Generalmente lo que nosotros vemos cuando hablamos de tumor del sulcus superior, que se divide en tres y no es cuestión de que dependiendo de la inserción del escaleno, se puede dividir en anterior, medio y posterior. El tumor del sulcus superior, el que nosotros operamos, es un tumor que no causa un Pankos verdadero. ¿Por qué? Porque en el Pankos verdadero, este ganglio está tomado acá arriba. Y cuando cuando las fibras superiores del plexo están tomadas, el paciente es inoperable. Porque generalmente está tomando la vértebra como podemos ver acá. ¿Ya? Para que esto ocurra, el paciente es inoperable. Sí hay cirugías en las cuales se hace resección de vértebra, pero cuando está comprometido el plexo braquial ya no. Acá podemos ver, ¿no? El síndrome, el Pankos verdadero con su síndrome Horner, ¿ok? Entonces lo que nosotros operamos es un tumor del sulcus superior. ¿Y por qué lo vemos menos frecuentemente? Porque el sulcus superior generalmente eran los carcinomas epidermoides, que cada vez son menos frecuentes. Antes eran el 80% de los casos, cuando yo ingresé al INEN estaban en el 50% de los casos. Para los 2000 ya el carcinoma epidermoide era menos del 10% de los casos que vemos ahora, ¿no? La mayoría son adenocarcinomas. Entonces, el síndrome de Pankos, que debe estar acá, es decir, el tumor del sulcus superior que nosotros veíamos antes era posterior. Los adenocarcinomas generalmente son anteriores o medios, entonces ya no vemos el síndrome de Pankos como se veía antes. Ahora, en cuanto a las metástasis son la enfermedad estatoráxica. Puede ser hepática, cerebral, óseo, suprarrenal, ¿no? Las metástasis más importantes son las óseas, las hepáticas, las del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Y las de las glándulas suprarrenales. Muy importante el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque las metástasis únicas se pueden operar. Estas metástasis se pueden operar, las metástasis únicas, y producen una sobrevida tan buena como en un estadio 3A. Es decir, un estadio 4B se puede convertir en un estadio 3A, él tiene la misma sobrevida si tratamos la metástasis y si el primario es operable. ¿Ok? ¿De qué dependerán los síntomas? Los síntomas van desde alteraciones leves, ¿cómo se llaman? Pueden haber alteraciones del equilibrio, pueden haber paresias leves o hemiplegias completas, o convulsiones, inclusive la muerte, sobre todo cuando están alojados en el cuarto ventrículo o en el piso, y producen hemorragias, van a afectar el bulbo raquídeo y va a producirse la muerte. En estos casos, el tratamiento con corticoides y manitol y radioterapia de urgencia es el indicado. El otro que tenemos es síndrome de compresión vértebromedular. El síndrome de compresión vértebromedular en cáncer de pulmón es frecuente.
se suele ver cuando hay, ¿cómo se llama?, compromiso del metástasis, no compromiso directo, ojo, el compromiso directo es más raro que se produzca, porque el dolor lo detecta antes. En el síndrome de compresión vértebro-medular es más progresivo y por lo tanto el dolor no es tan intenso como en el del surco superior y el paciente llega con paresia o hemiplegia, puede llegar ya con una parálisis total, ¿no? En estos casos, dentro de las primeras 24 horas tiene que recibir radioterapia y tratamiento específico. Ahora, en el abdomen superior podemos encontrar metástasis suprarrenal, como pueden ver, es muy frecuente la metástasis suprarrenal en cáncer de pulmón, ojo, pero a diferencia de los tumores primarios de la suprarrenal, estos no suelen producir síntomas por factores endocrinos o exocrinos, ¿no? Entonces, la glándula suprarrenal se puede palpar cuando son muy grandes, pero es menos frecuente. En cambio, en el hígado, como podemos ver acá, un hígado lleno de metástasis, un hígado totalmente metastásico, esto es mucho más difícil de tratar. Generalmente este paciente fallece dentro de los primeros 6 meses y lo que va a producir es ictericia y eso va a producir también encefalopatía, que es de la causa por lo cual va a fallecer el paciente. Acá no he hablado de, bueno, estos son, me olvidé dos cosas que me pasaron en los slides. Una es el dolor óseo. Generalmente las metástasis son únicas, generalmente son múltiples, pero podemos ver metástasis únicas. Esas metástasis únicas, sobre todo en los huesos largos, pueden producir fracturas patológicas, ¿no? Y esas fracturas patológicas deben tratarse cuando son únicas. Si el paciente tiene buen performance, buen ICOG, buen Karnofsky, puede ir a cirugía y si no, debe recibir radioterapia paliativa. Y la otra es el ganglio cervical, es decir, metástasis cervical. Nosotros vemos con frecuencia eso, ¿no? Generalmente en los tumores que son más agresivos, también vemos metástasis en las axilas. Estos tumores son los de células grandes y las células pequeñas, ¿no? Ahora, por último, los síndromes paraneoplásicos. No voy a mencionar todos, son una gran cantidad, y eso que acá no he puesto, los síndromes paraneoplásicos cutáneos. Son otra lista igual de grande, igual de rara. Entonces, acá pueden ver algunos, si alguno tiene interés, le puedo dar para que los desarrolle. Pero yo los que más he visto son estos 3, neuromusculares, ¿no es cierto? La acantosis, como son la esclerosis nodular, ¿no es cierto? Eaton-Lambert, que son las debilidades, y la esclerosis nodular he visto Cushing, sobre todo en células pequeñas, y he visto acantosis nigricans. Estos 3 son los más comunes y los que más se describen. Generalmente los vemos en pacientes que tienen cáncer de pulmón a células pequeñas, ¿no? Esos son los pacientes que se describen con estos síndromes paraneoplásicos. Cada vez se ven menos, porque como digo, cada vez vemos menos. Cada vez hay menos fumadores, que es lo que y el cáncer que está más asociado con tabaquismo es el de células pequeñas. Ahora, para terminar, ¿cuál es la importancia de eso? El rendimiento de los factores clínicos son útiles para predecir el pronóstico. Como he dicho, un paciente que tiene un síndrome de vena cava que se ha instalado súbitamente, un paciente con dolor óseo múltiple, un paciente con fractura patológica, un paciente con convulsiones, puede tener un muy mal pronóstico. Aunque son subjetivos, porque no son prevalentes en los estadios tempranos, es decir, un nódulo pulmonar solitario, que es lo que quisiéramos encontrar todos, no se va a detectar. Estos nódulos son detectados en chequeos de rutina o en screening, ¿no? Entonces, no son prevalentes. Pero sugieren, sí nos ayudan a sugerir qué cosa, cómo confirmar el diagnóstico o establecer el estadio clínico. Si yo tengo un tumor, tengo un paciente con convulsiones, entonces digo, confirmo el diagnóstico, lo envío a que le hagan una resonancia, que es el mejor estudio para hacer la resonancia, y digo, este es un estadio 4B, establecido el estadio clínico, ¿no es cierto? O tengo ¿cómo me sugiere, cómo confirmar el diagnóstico? Tengo un paciente con una tumoración supraclavicular. Agarro una aguja y hago una aspiración. No necesito hacer, ¿cómo se llaman? Mayores procedimientos más invasivos. Y si tiene el tamaño suficiente, puedo hacer hasta un TrueCAT, que me va a ayudar para hacer los estudios moleculares correspondientes para tratamiento moderno, ¿no es cierto? Tratamiento dirigido. Ahora, ¿para qué sirve? Y para qué es muy útil. El examen clínico, la historia clínica junto con el examen físico son los mejores en predecir metástasis.
Es decir, tiene un valor predictivo negativo del 90%, es decir, si el paciente está bien, no tiene metástasis. ¿Qué pacientes deben ir a hacerles estudio completo? Aunque en la actualidad, con el PET-scan y todo esto, pero si estamos en un sitio donde tenemos un presupuesto reducido, el paciente tiene un presupuesto reducido, los que deben ir a hacerles todo el estudio completo, 3 cavidades, es el paciente que debe ir, son los pacientes que se van a operar, para estar seguros de que estamos hablando de un estadio 2, un estadio 1, un estadio 2, o un 3A que ha tenido, después de que ha tenido, ¿cómo se llaman? Un tratamiento adyuvante. En cambio, si ponemos todos estos laboratorios, marcadores tumorales, examen físico, rendimiento en general solo llega al 60% aproximadamente. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, doctor. Bueno, acá había una pregunta. Sí. ¿En niños los cánceres de pulmón es siempre por metástasis? No. Bueno, si hay compromiso pulmonar, no es cáncer de pulmón, es una metástasis entonces. Cuando hablamos de cáncer de pulmón, estamos hablando de cáncer primario pulmonar. El cáncer que se da en un pulmón en niños es muy raro. En el INEN había un caso de 16 años y yo tuve un paciente en la clínica que tenía 3 años. Pero no era un cáncer de pulmón del que conocemos por tabaco, era un cáncer adenoide quístico. Suele nacer en las glándulas salivales que también hay en el bronquio. Entonces, sí, el cáncer pulmonar es muy raro en niños, hemos visto muy pocos casos y generalmente son por metástasis. Generalmente por metástasis de tumores, neuroblastomas, etc. ¿El dolor de espalda puede tomarse como un síntoma inicial de cáncer de pulmón? Sí, sí. El dolor de espalda, como hemos visto antes, puede estar relacionado a varias cosas. A la pleura, ¿no es cierto? Al compromiso pleural, dependiendo del tipo de dolor, ya sabemos de pleura tipo puñalada, etcétera, etcétera, o dolor pleurítico, que solemos decir, y el otro es que podría haber una metástasis costal, metástasis vertebral, es decir, óseas, o puede haber compromiso de la pared torácica por infiltración del tumor. Acá hay otra pregunta. ¿Los pacientes con fibrosis pulmonar es frecuente que terminen cáncer de pulmón? No, está relacionado, pero por otras causas. La fibrosis pulmonar no necesariamente... Esa es una pregunta que se ha ido, ¿cuál fue el primero huevo o la gallina? Cuando hay una fibrosis pulmonar, así como un granuloma, y crece un tumor en la zona donde estaba, si es que tengo una tomografía antigua, algunos dicen que es porque se causó a partir de una mutación genética en esa célula. Como sabemos, las mutaciones genéticas demoran 20 años y necesitas unas 4 mutaciones en una célula para que se convierta en cáncer. Entonces, o el tumor fue englobado por el cáncer, la fibrosis fue englobada por el cáncer, o el cáncer nació de ahí. Eso es lo que no sabemos. Hasta ahora algunos dicen que no es así, que generalmente se forma de novo, es decir, es un tumor que nace en una célula mutada que no tiene relación con la fibrosis. Eso sí quería decir, lo que pasa es que los pacientes con fibrosis pulmonar han estado expuestos a cancerígenos, ¿ok? Entonces por eso se puede relacionar. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas noches. Doctora Morín habla. ¿Cómo está, doctor? Muy bien tu presentación, me parece perfecto el enfoque que le has dado. Y a propósito de estos temas de signos y síntomas, es para los médicos generales, sí, internistas, profesionales de la salud en general, porque muchas veces vemos en la consulta pacientes que tienen hombro doloroso, por ejemplo, van primero al traumatólogo, al especialista. ¿Podrías ampliar un poquito esto y para finalmente concluirte la idea? ¿Por qué los pacientes que tienen hombro doloroso deberían también tener el concepto de que puede ser cáncer de pulmón? Es por el trayecto de los nervios en el plexo. Entonces esos pacientes tienen, además, el dolor pleurítico también puede referirse al hombro, se llama dolor referido. Y esos pacientes tienen dolor referido. Hay muchísimos pacientes que se presentan con hombro doloroso y que en una tomografía se descubre el tumor, ¿no? Es igual en muchos otros pacientes que tienen ronquera, han sido sometidos a varias laringoscopías, cuando una tomografía hubiera descubierto que el problema no era dentro de la cuerda vocal, sino que era dentro del tórax, ¿no? Que había causado la parálisis de la cuerda vocal. Sí, quería complementar, porque estos pacientes que tienen muchas veces síndrome de hombro doloroso que corresponde al tumor del surco superior, en cáncer de pulmón, infiltra el plexo braquial, como dice el doctor, y se confunden. Primero van
donde un especialista, van al Sí, reumatólogo, van al traumatólogo, etcétera, le infiltran de repente y se abocan a la radiografía selectiva del hombro, cuando el problema es más allá. sí. Ahora, de otro lado, sí nos encantaría que la gente que tiene cáncer de pulmón, obviamente, no vaya con estadios clínicos de enfermedad y tampoco signos y síntomas, porque muchas veces el heraldo de la presencia de una neoplasia pulmonar es lo que el doctor claramente ha dicho, es los síndromes paraneoplásicos, que adelantan muchas veces. Sí, Sin embargo, así es. a Y nosotros otra nos cosa, encantaría a doctor. los especialistas que los pacientes que vayan a la consulta sean asintomáticos con hallazgos, obviamente, ¿no? Sí, así es. Doctor, otra cosa que me olvidé de olvidar, me olvidé de decir es que los tumores, mi perro ya se molestó. Los tumores, que causan síndrome paraneoplásico suelen desaparecer este síndrome una vez que el tumor es tratado. ¿Ok? Después, con respecto a lo que usted dice de cáncer avanzado, doctor, con respecto a esto del plexo braquial, yo he visto llegar a un paciente con brazo balante después de haber estado. Brazo balante, para los que me están escuchando, es que le baila el brazo, es decir, no le sirve ya el brazo desde el hombro, porque el tumor era tan avanzado que ya había comprometido completamente la raíz del plexo braquial. Y así llegan, se van a un montón de especialistas y nadie les recomienda una tomografía del tórax o una radiografía del tórax, hubiera descubierto tremenda masa en el sulcus superior. Estos pacientes tienen, ¿cómo se llama? Cuando hay un dolor crónico en las extremidades, sobre todo cuando son de las extremidades superiores, deberíamos tener de rutina, si es que no hemos podido encontrar la causa, deberíamos hacer una radiografía del tórax. Sobre todo en paciente que ha sido fumador y que tiene más de 50 años. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, muchas Sí. gracias al doctor de la Guerra. Gracias a ustedes.